¿Qué tal, gente? Antes de empezar con el fanfic del día de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y les quiero agradecer por el apoyo que le han estado dando al canal. Muchísimas gracias. Sin nada más que decir, les dejo con el video. El único héroe. Link del creador en el comentario fijado. Capítulo 21. Volver al principio. Lo primero que All for One notó fue un cambio repentino en su conciencia. Como alguien que había pasado los últimos 5 años perdiendo la mayoría de los órganos sensoriales que un hombre normal tendría, se había vuelto bastante dependiente de su propia colección robada de quirks para mantenerse al tanto del mundo que lo rodeaba. En realidad no había sido tan difícil, si era honesto. Visión infrarroja, detección emocional, aumento de la audición, toque de degustación. Fue bastante fácil para él reemplazar cualquier función con el quirk correcto, pero eso todavía significaba que necesitaba usar esos quirks día tras día. Incluso un hombre como él tenía límites, y una vez que llegó el agotamiento Kirk y se durmió, estaba solo en la oscuridad. En los sueños y fantasmas. Pero esta vez fue diferente. Podía ver a su alrededor, como si no hubiera nada malo en él. ¿Es esos sueños? Todo por uno pensó curiosamente. ¿Tienen los vestigios de los que he robado de volver a lamentar sus destinos una vez más? No, esto se siente diferente. Mirando a su alrededor solo podía ver un vacío blanco en blanco. Parecía parado sobre una plataforma de la nada, parado solo en el abismo blanqueado. Pero luego hubo un brillo, y la figura que perseguía sus sueños apareció a su lado. ¿Qué? Olmi gritó mientras se materializaba de la nada, la forma parpadeando como estática. Lo que acaba de pasar. All for One estaba preparado con una respuesta maliciosa, pero se encontró deteniéndose cuando realmente vio al hombre frente a él. En lugar de la enorme masa muscular que casi había terminado su vida, había un hombre esquelético y roto. El traje familiar colgaba del cuerpo del hombre como un traje que era demasiado grande, bajo el cual se podía ver una gran cicatriz. Había sabido que Olmigt había sufrido heridas graves en su batalla. Aunque no es tan severo como el suyo, todavía deberían haber matado a un hombre menor. Fue claro a través de un análisis cuidadoso que el símbolo de la paz se estaba desmoronando lentamente, pero este estado estaba más allá incluso de sus mayores estimaciones. Si esto era de alguna manera real, entonces tal vez sus planes estaban por delante de lo previsto. ¿Dónde estoy? Lo que hizo. La divagación de Olmigt se cortó cuando finalmente miró a All for One. Su rostro se endureció, y de repente se lanzó hacia adelante. Tú. All for One trató de llamar a sus quirks para defenderse, solo para descubrir que no respondieron. Olmigt, del mismo modo, encontró que su puño se estrelló contra una barrera invisible entre ellos, y lo miró confundido. ¿No puedo usar uno para todos? Olmigt dijo con horror, su forma parpadeando de nuevo antes de mirarlo. Lo que hiciste, bastardo. No hice nada, honesto. Todo por uno, dicho con una voz poco convincente. Realmente no había hecho nada, pero no podía resistir la mirada de ira que causó a su némesis. Interiormente, sin embargo, había comenzado a entrar en pánico. Ninguno de sus quirks estaba trabajando como deberían. Podía sentirlos almacenados dentro, pero cualquier intento de activar su homónimo quirk y usarlos no produjo nada. ¿Cómo sigues vivo? Todo podría gritar. ¿Soy yo? ¿O es solo otra visita a tus sueños? ¿Debo encontrar algún otro recuerdo para desenterrar en su lugar? Todo por uno se burló. Si bien no estaba seguro de si el Olmigt frente a él era real, preferiría que si lo fuera, el hombre no estaría seguro de si, lo que sea estaba sucediendo era incluso real. ¿Es uno para todos? ¿Resonamos de alguna manera? Pero eso no debería ser posible sin contacto directo. Todo por uno comenzó a pensar. ¡No! Y estaba en lugar alto. Todo estaba bien, y luego parpadeé, y estuve aquí. Olmigt dijo, ahorrando una mirada al vacío blanco a su alrededor. Esto es claramente un truco tuyo. ¿Es este lugar incluso real? All for One no pudo evitar suspirar. Este bufón claramente tenía una mente de una sola pista. Fue una vergüenza que alguna vez perdiera con él. Honestamente, todo podría. Deberías respirar. Esas lesiones parecen bastante graves. Quizás deberías retirarte, dijo tranquilamente. La cara de Yu Olmigt se contorsionó de molestia, pero su réplica fue cortada cuando una sola estrella roja apareció en el abismo impecable sobre ellos. Ambos se volvieron repentinamente cuando la estrella comenzó a expandirse, formando un marco de alambre de color rojo sangre en la forma vaga de un humano. Luego comenzó a llenarse y refinarse, hasta que hubo un humano rojo brillante flotando frente a ellos.
Carecía de rasgos faciales, en cambio, una sola luz brillante brillaba desde su piel holográfica donde debería estar su cerebro. Este cuerpo flotó hacia abajo para que se parara entre los dos, antes de inclinarse rígidamente. Saludos. ¿Qué? All For One miró a Olmig, quien lo miró igualmente perplejo. Ninguno de los dos se atrevió a moverse ante el extraño recién llegado, cuya voz robótica parecía hablar directamente en sus cabezas. Hubo una pausa antes de que la figura decidiera moverse de nuevo. Se detuvo de nuevo en atención, y All For One pudo ver la luz en su cabeza parpadear lentamente. Luego agitó una mano, y el vacío a su alrededor cambió repentinamente. ¿Te sientes incómodo con el entorno actual? Déjenme intentar simular un área de reunión adecuada. Paredes, techos y pisos de repente salieron volando de la nada. Se encontraron parados en una habitación vacía. Con otra ola de la figura, un asiento bastante lujoso apareció debajo de él y Olmig, cuando un escritorio apareció frente a la figura. Otros accesorios y detalles se formaron hasta que una oficina típica se apoyó dentro del vacío, tan blanco como él. La figura se sentó detrás del escritorio e hizo un gesto a las sillas que aparentemente había conjurado. Por favor, siéntate. All For One continuó mirando por unos momentos más, antes de encogerse de hombros y seguir la sugerencia de las figuras. Se recostó en la silla, cruzando una pierna mientras se sentía cómodo. Olmig parecía cauteloso, pero hizo lo mismo un momento después. El hombre al menos parecía convencido ahora de que no tenía nada que ver con su situación actual. La forma del héroe continuó parpadeando nuevamente, como si no estuviera completamente allí. All For One no estaba seguro de lo que significaba, pero entre eso y la forma en que la figura manipulaba el mundo que lo rodeaba, este lugar no estaba del todo en el mundo real. Qué fascinante. Hubo otra pausa mientras la figura los miraba. All For One dejó escapar otro suspiro. Rápidamente estaba quedando claro que quienquiera que fuera, no estaban familiarizados con la interacción social. Supongo que tendré que intervenir. Tal vez pueda dirigir esta conversación en una dirección productiva. Quizás algunas presentaciones están en orden. Me temo que nos tiene a los dos en desventaja. All For One preguntó a la figura. Eso sería aceptable. Soy una construcción tecno-orgánica creada para facilitar y analizar el desarrollo de poderes extraordinarios en otros seres sintientes. Creo que el término utilizado por su especie para mi ser es un alien. ¿Un extraterrestre? Todo podría resonar tontamente. Correcto. All For One gruñido. Eso fue, no donde esperaba que esto fuera. No había pensado en extraterrestres durante décadas. Recordó la locura de los seres extraterrestres durante los albores de Quirks, pero había desaparecido por completo a medida que la sociedad cambiaba a la de lo extraordinario. No compró que el estar frente a él fuera realmente un extraterrestre. Entonces, señor Alien, ¿dónde estamos exactamente? ¿Tu nave espacial? Preguntó en broma. Negativo. Sus cuerpos se encuentran actualmente en una unidad de almacenamiento orgánico. ¿A qué pasa ahora? La figura miró a Olmig, levantando una mano y mostrando holográficamente un dispositivo de diseño verdaderamente desconocido. Es un dispositivo que modifica un cuerpo con suficiente energía extraordinaria en solo dicha energía y la almacena en un sistema organizado. La estructura genética exacta se almacena junto con la energía, permitiendo que un ser sea congelado y posteriormente reformado con el equipo adecuado. Debido a la naturaleza digital de este sistema, es posible vincular a los seres dentro de un entorno virtual para permitir la comunicación sin liberación. All For One agarró los brazos de su silla para aumentar la preocupación. Sabía lo suficiente sobre la cultura pop del viejo mundo para saber a dónde iba esto. Entonces, ¿los dos aquí para ser experimentados? Negativo. Ustedes dos han sido sacados de los otros contenidos debido a un cierto problema que se ha presentado. Espera, otros. Todo podría llorar, notando la redacción de los seres. Dejó escapar un gruñido. ¿Cuántas otras personas tienes cautivas aquí? El alien hizo un gesto al globo en su escritorio, y un pulso rojo abarcaba toda la esfera. La última activación del detector de energía convertidor tenía un radio igual al planeta en el que se encuentra actualmente. Todo podría jadear. Pero eso significaría la capacidad actual del sistema ha superado los 10.000 millones de unidades. Cada persona con un Kirk. Se afirma que esto tiene la mayor parte del mundo contenido dentro de su propia computadora. Un secuestro en un escenario global. Si All For One no hubiera sido llevado junto con ellos, estaría bastante impresionado. ¿Cómo? ¿Cuál es el propósito de tal acción? ¿Qué quieres?
Todo lo que podría exigir. Datos. Datos. Datos sobre los poderes y cómo reaccionan al alcanzar la masa crítica dentro de un cuerpo orgánico. ¿Masa crítica dentro de un cuerpo orgánico? ¿Podría estar hablando de la teoría de la singularidad Kirk? All for One se sorprendió de que incluso un alienígena se preocupara por tal teoría. Pero si esa era la razón de esta charla, entonces solo podía pensar en una razón por la que fueron llamados específicamente. Lo que nos lleva a la razón de su convocatoria. La figura apuntaba a All Might. El poder mantenido dentro de su cuerpo alcanzó el requisito previo para iniciar la operación de recuperación, pero una vez llevado a la unidad de almacenamiento, de alguna manera dejó su cuerpo y entró en un nuevo host. Entonces, eso fue acerca de uno para todos. Parecía que el Kirk de su hermano sacaba el mismo truco sobre este alienígena que tenía en sí mismo en numerosas ocasiones. Se necesitó un esfuerzo considerable para no reírse de su desgracia. Aunque se sorprendió, tomó tanto tiempo para que se transmitiera, con toda honestidad. Como es la única potencia que cumple con el nivel de requisito previo, devolverlo rápidamente al almacenamiento es de suma importancia. ¿No puedes simplemente usar el mismo método para capturarnos la primera vez?, preguntó All for One, buscando información. La potencia requerida para usar el convertidor a tal escala toma una cantidad significativa de tiempo para cargar. Una estimación aproximada de las capacidades de su especie sugiere que el huésped actual pasaría antes de que se pueda usar otra carga, por lo que se debe iniciar una captura directa. Ustedes dos han sido convocados debido a ser el usuario anterior o tener una secuenciación de poder genética similar encontrada dentro de ustedes, lo que significa una alta probabilidad de conocer el nuevo huésped del poder. Entonces, ¿puede detectar la relación entre uno para todos y todos para uno? Eran de mi hermano y yo, por lo que la genética base debe ser similar, se dio cuenta. Pero poder contar tal relación implicaba una comprensión impresionante de la genética. Olvídalo. Como si te dijera algo. Todo podría escupir. Eso fue comprensible. Los usuarios de One for All siempre han estado protegiendo a sus estudiantes, para evitar que el Kirk sea robado. Si el que estaba robando era un señor demonio o un extranjero, preferirían morir antes que entregar el conocimiento sobre su sucesor. Sin embargo, tenía diferentes prioridades. ¿Qué habría en él para mí? ¿Qué? Elaborar. Es solo que no me has dado muchas razones para ayudarte. Digamos que le proporcionó información sobre la que está buscando. ¿Me vas a guardar de nuevo después? Se trata de dar y recibir, ya ves. Un comercio. Todo por uno explicado. Tu lógica se entiende. Entonces un intercambio uniforme para la captura de una persona sería la liberación de otra, ¿sí? Ayudo a encontrarte el actual titular de One for All, y me dejas ir. Esos son términos más que aceptables. Dijo felizmente. No te atrevas. All Might saltó de su silla para abalanzarse sobre él, solo para ser bloqueado por la misma pared invisible. La idea de que no quedara gente con quirks era triste, pero era probable que los niños que aún no habían desarrollado sus habilidades se salvaran. Y con la fuerza creciente de cada generación, habrá muchas quirks para tomar de nuevo eventualmente. Sin mencionar el caos en el que probablemente se encontraba el mundo debido a la desaparición masiva, fácilmente le permitiría recuperar su asiento como el gobernante en la sombra de Japón. Nadie se fue sino aquellos sin quirks, buscándole orientación y poder. Sería como en los viejos tiempos, pero eso significaría renunciar al Kirk de su hermano. Fue desafortunado que no pudiera tomarlo por sí mismo, pero quitarle esa espina aún lo aliviaría enormemente. Además, no tenía que permanecer así para siempre. Sin embargo, hay una condición para su liberación. Agarró los brazos de su asiento, ya prediciendo cuál sería tal condición. Y eso es... tu poder. Este Kirk debe permanecer para la investigación. Se transferirá a otro lugar, y usted será liberado sin él. All Might dejó escapar una risa, y All for One no pudo evitar suspirar por la previsibilidad. Eso podría resultar complicado. Como estoy seguro de que puedes ver, mi cuerpo ha sido gravemente herido. Sin mi Kirk, no podría funcionar correctamente. All for One dijo, gesticulando a su rostro deformado, cortesía del hombre a su izquierda. Derrota el propósito de ser liberados y probablemente moriría poco después. Sin mencionar que su equipo de respiración puede no haber venido con él. Realmente podría morir minutos después de irse sin su Kirk. Eso no será un problema. Poseemos una máquina biológica para manipular la genética y podemos usarla para dar forma a su cuerpo al estado en que estaría en su mejor momento leyendo la información en su interior.
¿Usted puede leer y reescribir completamente la información genética?, preguntó con verdadero asombro. Si era una máquina biológica, eso debe significar que era un Kirk de algún tipo. Las posibilidades de una manipulación genética completa serían increíbles. No puede crear información completamente nueva y requiere referencias y muestras para introducir nuevos elementos en un cuerpo. Pero cambiar un cuerpo a su forma ideal sería una medida simple. ¿Tenemos un trato? All for One se sentó y pensó por un momento. El profesional y el estafador parecían rebotar en su cabeza, pero seguía atraído hacia lo que el ser frente a él había revelado. Odiaba renunciar a tal poder, pero claramente no era el que estaba en posición de hacer demandas. Pero solo porque el poder ya no estaba en él, no significaba que aún no sería suyo. Cuando dices que mi Kirk será transferido, ¿qué implica exactamente eso? ¿Se lo darás a otra persona? Todo por uno, preguntó. Su Kirk lleva una cantidad significativa de energía, y las posibilidades de dañarla si se traslada a un usuario ya existente conlleva riesgos. Nuestro sistema posee procesadores lógicos orgánicos adicionales que se pueden cargar con poderes según sea necesario. Se almacenará dentro de uno de ellos hasta que se pueda encontrar un host adecuado. Entonces quizás haya una oportunidad. Le puso una mano en la barbilla. Fue un tiro largo, pero puede haber un camino fuera de esto donde no tuvo que perder nada en absoluto. Durante sus reflexiones, Olmig finalmente habló de nuevo, dirigiéndose al alienígena. Estás perdiendo el tiempo. Este monstruo ama una cosa y una sola cosa. Kirks. No hay forma de que renuncie a algo así. Lo valoraría más que su vida. Están en lugar alto. Tanto Olmig como la figura se sorprendieron por su respuesta. Olmig dijo que estaba allí antes de esto, y si le transmitió su Kirk a alguien, entonces probablemente estaban tomando el examen de entrada cuando hiciste tu pequeño secuestro a escala planetaria. Todo para uno. La cara de Olmig palideció. ¿Por qué? ¿Por qué aceptarías tal trato? Eres la persona más obsesionada con Kirk que existe. No me digas que estás dispuesto a renunciar a él para vengarte de mí. No te engañes, Olmig. All for One se rió cuando se levantó de su asiento. Soy un supervillano centenario. ¿No crees que perder mi Kirk no fue la primera contingencia que planeé? ¿Qué estás tramando ahora, monstruo?, preguntó Olmig, haciendo todo lo posible para pasar el muro invisible entre ellos. Me temo que nunca lo sabrás. One for All se acercó a la figura, levantando una mano. Entonces, ¿vamos a sacudirlo? El alienígena miró la mano por un momento, antes de finalmente comprender el gesto y levantar una mano propia en respuesta. Se sacudieron, y de repente fueron solo ellos dos presentes. Se ha alcanzado un acuerdo. Preparación de la transferencia y edición genética. El mundo que lo rodeaba parecía desangrarse, y la figura roja se derritió cuando los zarcillos llegaron a All for One. Su conciencia comenzó a desaparecer, pero en sus últimos momentos sintió como si alguna parte de él se hubiera retirado. Entonces comienza la apuesta. Veamos cuál de nosotros realmente obtiene lo que queremos al final. Cuando All for One se dio cuenta, fue cegado por una luz. Levantó una mano para proteger sus ojos, solo para darse cuenta un momento después de lo que estaba haciendo. Bajando el brazo hacia abajo, lentamente comenzó a abrir los ojos por primera vez en 5 años. Se encontró con azul y amarillo. Había un cielo vacío a su alrededor, y el suelo era de algún tipo de desierto, lleno de nada más que arena y cualquier pequeña planta que pudiera sobrevivir. Se podían ver colinas en la distancia que le recordaban las postales estadounidenses. Disfrutando del regreso de sus sentidos, respiró hondo. El aire estaba seco y el calor ardía en su traje, pero nunca se había sentido más vivo. Mirando a su alrededor de nuevo, notó que estaba parado al lado de un largo camino, con un par de vehículos abandonados sentados a lo largo de él. Había un letrero de carretera con un número de 2 dígitos. 95 Los Estados. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó. Fuiste liberado aquí por mí. ¿Qué? All for One miró a su alrededor, tratando de encontrar la figura roja de nuevo, solo para encontrarse solo. No estoy físicamente contigo. Usted está siendo monitoreado usando un poder dado a usted. ¿Me diste un Kirk? ¿Por qué? Todo por uno, preguntado en confusión. Su libertad continua depende de la exactitud de su información. Hasta entonces, este poder se utilizará para asegurar que no hagas acciones que puedan sabotear mis esfuerzos. ¿Oh? ¿Qué vas a hacer si hago algo malo? Invoca tu ovni y sóndame. Se rió, solo para que un dolor de cabeza asesino apareciera de repente.
El dolor era tan fuerte que quería colapsar, pero su cuerpo no se debió a lo que ordenó, sino que se quedó quieto. Este poder permite más que mirar desde la distancia. Su propia voz decía, pero no por él. Si haces algo para comprometer mi trabajo, la copia de la manipulación genética implantada dentro de ti activará y descompondrá tu cuerpo. ¿Somos claros? Lo entiendo, lo entiendo. All For One lloró, finalmente recuperando el control. Se derrumbó de rodillas cuando el dolor se levantó, y maldijo en voz baja. Mis planes podrían resultar más complicados de ejecutar de lo que inicialmente se pensaba. En este caso hay un asentamiento importante aproximadamente a 40 kilómetros al sureste. Se recomienda que comandee un vehículo cercano para el transporte. Podría resolverlo yo mismo, muchas gracias. Se quejó mientras caminaba hacia un camión cercano. Parecía que su dueño anterior había apagado el vehículo antes de que desaparecieran, lo que probablemente tomaría una foto, lo que significa que le quedaba mucha carga. También fueron lo suficientemente estúpidos como para dejar las llaves adentro y las puertas abiertas. Perfecto. Saltó al asiento del conductor, agarrando la rueda nerviosamente. Habían pasado 5 años desde que tenía alguna forma de coordinación mano-ojo, y honestamente no podía recordar la última vez que condujo por sí mismo. Ser un jefe del crimen rico en superjunto con tener un mayordomo teletransportador hizo que tales asuntos no fueran importantes. También estaba en Estados Unidos, y todo se reflejaba. Honestamente no había conducido a ninguna parte en casi un siglo. Oh bueno, no hay tiempo para aprender como el presente. No como si hubiera alguien en el camino para golpear. Cuando All For One puso en marcha el camión y comenzó a abrirse camino lentamente hacia lo que quedaba de la civilización, comenzó a formar su plan. Incluso si su Kirk se había ido, el imperio que había formado todavía existía. Claro, la mayoría de sus seguidores y subordinados dentro de él habían desaparecido, pero el material y el dinero ganado todavía estaban alrededor. Y eso era una forma de poder que no desaparecía tan fácilmente. Podría haber habido una preocupación de si su dinero valdría algo todavía, pero tales sistemas se fortalecieron bastante después del amanecer de Quirks y el colapso, para evitar una repetición de la anarquía total. Su dinero seguiría siendo bueno, y eso era todo lo que necesitaría para llegar a donde necesitaba. Japón. Específicamente, al Hospital Haku y al laboratorio del doctor. Solo estaba el asunto de su identidad. All For One no era un nombre tan conocido en Estados Unidos, e incluso si lo fuera, sin la capacidad de usar su Kirk, era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades llegaran a él. No necesitaba lidiar con el ejército estadounidense en su estado actual. Eso significaba que necesitaba usar uno de sus alter egos. Había cultivado muchos a lo largo de los años, en múltiples países. En su mayoría solo existían como rostros públicos para las diversas actividades que cultivó a lo largo de los años. Algo para poner en los libros de registro en caso de que alguien husmeara demasiado. Pero había uno por el que tenía cariño, y parecía apropiado usarlo teniendo en cuenta su falta de quirks, de humanos, al menos. En el futuro previsible, ya no era Mugen Shigaraki, señor demonio de Japón y portador de todo por uno. Ahora era Reiji Shigaraki, el filántropo multimillonario Kirkles que recientemente había regresado a la vista del público después de un tratamiento experimental de Kirk Allen en Estados Unidos. Un hombre interesado en quirks, que tiene mucho dinero y conexiones, y está más que dispuesto a gastarlo para que Japón vuelva a ponerse de pie. Y así paso de tener todo a nada. Shigaraki se dijo a sí mismo. Supongo que este es el karma alcanzándome. Pero si el mundo pensó que eliminar a mi Kirk me mantendría deprimido, entonces están muy equivocados. Después de todo, no es un dicho común que si algo es realmente importante, entonces asegúrese de tener un repuesto a mano. Capítulo 22. Trabajando a tu manera. Hola, aquellos de nosotros que todavía estamos con nosotros. Han pasado 11 días desde el extraño evento que nos quitó a aquellos con quirks, y todavía no ha habido ninguna palabra de ningún gobierno restante sobre lo que causó algo de tal magnitud. Reiji Shigaraki escuchó la radio mientras aceleraba por la carretera vacía, con la esperanza de recopilar tanta información como pudiera. Fue muy afortunado de que el inglés fuera uno de los idiomas que se había molestado en aprender correctamente antes de recibir ese Kirk políglota. Incluso días. ¿No podrías haberme liberado más rápido? Se quejó en voz baja. Escanear los 10.000 millones de individuos recolectados para coincidencias genéticas tomó una cantidad significativa de tiempo. Puedo imaginar. Dibujó a la voz robótica en su cabeza, todavía tratando de acostumbrarse al monitoreo constante del extranjero.
Había pasado mucho tiempo desde que alguien había tenido el poder sobre él así, y ya lo estaba volviendo loco. En otras noticias, el estado de Nevada ha hecho una declaración esta mañana. La radio continuó, y Reiji volvió su atención a ella nuevamente. Está pidiendo a todos los que puedan que se dirijan a la franja, donde se ha establecido un centro para proporcionar suministros y necesidades garantizados. Si es demasiado joven o no está seguro de cómo llegar allí, llame a la línea de ayuda que no sea de emergencia y la asistencia se enviará en breve. Se ha hecho otra declaración para los turistas, alegando que están en conversaciones con los respectivos gobiernos para que los que están atrapados en tierras extranjeras regresen a sus hogares lo antes posible. A más les gusta entregar la responsabilidad a otros. Reiji dijo en diversión. De cualquier manera, ese debería ser mi boleto fuera de aquí. Estoy bastante seguro de que Las Vegas está por delante de todos modos. Entonces, ¿regresarás a tu país de origen? Lo haré. Tengo muchos planes para continuar, y la pérdida de mi Kirk no es más que un pequeño revés para ellos. He estado trabajando en este plan durante más de un siglo, después de todo. Explicó con orgullo. El análisis de su información genética indica que ha existido desde el aumento exponencial de las habilidades extraordinarias. Su capacidad para absorber otras habilidades le había permitido alcanzar un nivel de poder no proyectado durante algún tiempo. Asintió, con una sonrisa en su rostro. Sí, lo había hecho. Pero me temo que eventualmente habría llegado a un límite en mi Kirk. Una misa crítica, como usted dice, donde ya no podía almacenar más quirks, o solo usar un cierto número de ellos a la vez. Sus heridas por Olmigt habían hecho aún más evidente que había un límite para su cuerpo viejo y viejo. Incluso con las partes dañadas de su cabeza curadas, todavía era un usuario de Kirk de primera generación. Incluso con un Kirk tan increíble como el suyo, sin duda habría sido más fuerte en un cuerpo más acostumbrado a quirks como hoy en día. Originalmente había planeado actualizarse a través de Tomura, mientras usaba sus emociones para tomar One for All al mismo tiempo. Pero con los acontecimientos recientes, se había evitado una nueva oportunidad. Y sería tonto no explorar todas las vías. Un buen amigo mío creó algo llamado Kirk Singularity Theory cuando Kirk surgió por primera vez, donde planteó la hipótesis de que eventualmente estos poderes se volverían tan fuertes y complicados que el cuerpo humano no podría manejarlos, lo que resultaría en destrucción. ¿Había alguien que llegó a esa conclusión cuando aparecieron las habilidades por primera vez? Hubo. Él confirmó. Entonces su especie puede haber sido más sabia de lo que inicialmente les había dado crédito. ¿A uno de sus pueblos se le ocurrió la teoría también? No. Si lo hicieran, entonces podría no haber tenido ningún propósito para mi existencia. Mencionaste que eras una inteligencia artificial de algún tipo, ¿no? Pensó en la introducción de los extranjeros a él y a Olmigt. ¿Cuál fue exactamente el propósito de su creación y cómo se relaciona con la singularidad Kirk? Después de unos momentos de soledad, la voz de su contacto extraterrestre respondió. La especie que me creó fue bastante similar a la suya. Mamíferos bípedos en un planeta con una biosfera diversa, bendecidos con una mayor inteligencia que les permitió prosperar y extenderse a través de él sin restricciones. La tecnología finalmente evolucionó, continuando su expansión a una tasa exponencial. Pero cuando comenzaron a alcanzar las estrellas, comenzaron a aparecer anormalidades en toda la población. Pelucos. Reiji lo adivinó. Correcto. Estas habilidades extraordinarias aparecieron en toda la población sin explicación, permitiendo hazañas que desafiaron su comprensión del mundo. Pero fue aceptado rápidamente como la siguiente etapa de la evolución de la especie, y pronto el aumento del poder de estas habilidades se convirtió en el foco de la sociedad. Se realizaron pruebas con energía extraordinaria, programas de mejoramiento y otros experimentos para llevar este nuevo desarrollo a su límite. Entonces, ¿los de Kirk fueron aceptados más rápidamente en su sociedad? Reiji reflexionó. Supongo que no es una gran sorpresa. La causa principal del colapso en el amanecer de Quirks eran en realidad muchos factores que existían mucho antes que ellos. Problemas ambientales, crisis energéticas, disparidad récord de ingresos. La humanidad misma cambiando era simplemente el punto de inflexión que rompió la sociedad que se había construido en ese momento. Sus observaciones son precisas. Sin embargo, es la prosperidad de mi creador la que demostró su caída. Con todo el enfoque movido a estas habilidades, crecieron rápidamente hasta el punto de que cada habilidad individual podría dar forma a las reglas del mundo. Se habían convertido en las mismas deidades que una vez habían adorado como una especie infantil.
Especularon lo que traería la próxima generación, pero nunca llegó. Y así, se alcanzó la singularidad. Hacer nacer nuevos seres resultó imposible. La tensión resultó ser demasiado, tanto para la madre como para el niño. El poder que se había reunido había alcanzado la misa crítica, lo que resultó en una descomposición completa de su especie. Los intentos de usar máquinas artificiales para hacer crecer la próxima generación también fallaron, ya que ninguno podría contener su poder. Los pocos que lograron nacer salieron braindead, abrumados por su propia habilidad. ¿No tenías forma de debilitar o eliminar a los quirks? Seguramente esa capacidad de manipulación genética podría hacer el truco, preguntó Reiji. La información genética relativa a las habilidades se había extendido tanto por sus cuerpos que simplemente eliminarla sería imposible. Las mutaciones excesivas se habían extendido por todo el cuerpo, y la parte del cerebro relacionada con el uso de las habilidades se había vuelto tan importante que los intentos de cambiarla causaron la muerte cerebral. Reiji estaba repentinamente muy feliz de haberse asociado con Garaki para investigar la singularidad Kirk. Si ese hombre alguna vez encontró un camino de regreso a él, estaba duplicando, no, quintuplicando su presupuesto. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Y cómo entras en eso? Él preguntó. Al final, desarrollaron los dispositivos de almacenamiento personal, como el que contiene su especie. Se sellaron en éxtasis, mientras que yo y las otras unidades nos fuimos a planetas similares para comenzar a experimentar el efecto de las habilidades. Espera, ¿estás diciendo que hay otros planetas por ahí que tienen vida con quirks? Su curiosidad se despertó de repente. Debería haber, según nuestras observaciones. La distancia entre estos planetas habitables es grande, sin embargo, y la comunicación directa con las unidades estacionadas allí es inviable. Requeriría el uso del motor warp para alcanzar en un tiempo razonable. Fascinante, ¿había otros planetas con quirks? No pudo evitar preguntarse si podía llevarlos con All for One, a pesar de no ser humano. Las posibilidades eran tentadoras. Una vez que llegué a este planeta, comencé a usar lentamente la manipulación genética para empujar a su especie a despertar habilidades. Tomó muchos siglos de manipulación, pero los rasgos requeridos finalmente surgieron para permitir una propagación prominente de las habilidades. Así que esas historias de abducción alienígena tenían algo de verdad después de todo. No pudo evitar reírse. Pensé que la razón por la que ese tipo de cuentos se extinguieron fue porque Quirks hizo la vida real mucho más interesante, pero supongo que fue simplemente porque terminaste con tu trabajo. Esa es una de las razones. Reiji atrapó la pausa en la respuesta del alienígena. Claramente había más en la historia. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar una nueva línea de preguntas, un sonido de división de oídos resonó en su cabeza. BBZZTT. Ga. ¿Qué demonios? Casi se desvió de la carretera cuando un sonido como televisión estática de repente llenó su cabeza. Era como si el alienígena hubiera cambiado al canal equivocado. ¿Hola? ¿Perdiste la recepción? Hubo silencio en la cabeza de Reiji, y se detuvo por un momento. A medida que el silencio continuaba, levantó una mano, sintiendo una nueva sensación a lo largo de ella. Se acercó a ese sentimiento, y un patrón rojo de doble hélice apareció a lo largo de él. ¿Esto es manipulación genética? Miró su ahora brillante mano en interés. Podía sentir el poder de alterar su propio cuerpo en la punta de sus dedos. La capacidad de cambiarse por completo de la manera que desee. Pero no estaba seguro de por qué de repente tenía el control. De repente, la estática se cortó, y las hélices rojas de la manipulación genética desaparecieron con ella. Apologías para la pausa en la conexión. Así que incluso los quirks tienen problemas de conectividad, parece. ¿Qué pasó? Casi me salí corriendo del camino, ¿sabes? Se quejó con el parásito recién regresado en su cabeza. Parece que los habitantes de esta nación han reunido una fuerza para atacar las instalaciones centrales cercanas. Intentaron usar un pulso electromagnético para interrumpir mis sistemas, pero fue una interferencia menor. Sus fuerzas serán destruidas a fondo en breve, así que ignore la interrupción. Los Estados Unidos saben dónde se guardan todos. Y si la base de extraterrestres está cerca, entonces tengo una sospecha furtiva de que sé exactamente dónde está. No pudo evitar sonreír. Sería el rey de todos los clichés, pero tendría todo el sentido. Pero eso ni siquiera fue lo que encontró más útil sobre la reciente interrupción. Tenía acceso a la manipulación genética. Fue solo por un momento, pero mientras el alienígena estaba tratando con el EMP, podría haber usado el Kirk.
Parecía que el alienígena estaba usando el monitoring Kirk para evitar también el uso de otros Quirks. Pero si perdiera conexión, entonces ese bloque se levantaría. Muy fascinante. Esto funcionaría bien en sus planes. Todo lo que necesitaría es enviar la señal correcta, y tendría solo la apertura que estaba buscando con ese Kirk increíblemente versátil. Pero primero, necesitaba recoger algo importante para usarlo. Después de conducir por un tiempo más, Reiji se encontró en la tierra del juego, Las Vegas. Un rápido recorrido por el Strip le permitió ubicar el refugio, y un soborno rápido le proporcionó una suite de lujo en el complejo en lugar de una sala común, a diferencia de la chusma. Mientras se sentaba y se bañaba en la vista de la franja vacía de abajo, la voz del alienígena gritó una vez más. Parece haber una complicación en la recuperación de este uno para todos Kirk. ¿Oh? ¿No estaba allí cuando volaste tu ovni? Le preguntó descaradamente al alienígena cuando se volvió hacia la nevera, buscando algo para saciar su sed. Finalmente podía comer y beber fuera de un tubo, y quería disfrutarlo. No puedo ahorrar mi único volante para su recuperación hasta que se haya confirmado la ubicación del objetivo, ya que actualmente es responsable de defender la instalación. En cambio, intenté infiltrarme en su red en línea primitiva para confirmar la ubicación del objetivo digitalmente, pero me he encontrado incapaz de violar la seguridad de este UA. Reiji hizo una pausa en su descorchado del vino que encontró. Oh. Entonces, ¿la rata puede poner una defensa decente contra la IA extraterrestre? En realidad estoy impresionado. ¿De quién es esta rata de la que hablas? Ah, supongo que no sabrías de él. Permíteme explicar. Vertió un vaso lentamente, antes de continuar su explicación. Nefu es bueno, no estoy seguro de lo que es. Pero es una criatura que de alguna manera logró abrirse camino para convertirse en el director de la mejor escuela de héroes de Japón. Es una especie de animal con un Kirk que hace que su inteligencia sea mucho más allá de la de los humanos que lo rodean. De su descripción, ¿debo asumir que este Nezu no es humano? No. Es una especie de mamífero, pero nadie ha encontrado nada más allá de eso. El molino de rumores es que fue el producto de algún experimento loco en los Estados Unidos, así que dudo que incluso califique como una sola especie. Explicó, tomando un pequeño sorbo antes de recordar algo. Espera, si no es humano, entonces habría sido llevado junto con todos los demás con un Kirk. El dispositivo de captura se configuró para apuntar solo al Homo sapiens que produce energía extraordinaria, o específicamente, a aquellos que comparten un cierto porcentaje de los marcadores genéticos esperados. Oh, bueno entonces. Reiji tomó un sorbo extra largo del vino antes de soltar un profundo suspiro. Solo sabía que eso significaba que Nezu todavía estaba cerca y seguramente le causaría problemas. La mayoría de la gente probablemente no pensaría demasiado en su alter ego que aparece después de un año sabático de 5 años, pero esa rata juntaría 2 y 2 demasiado rápido. Y si estuviera protegiendo al actual poseedor de uno para todos, serían casi inalcanzables. No esperaba encontrarme con este tipo de situación. ¿Es realmente tan difícil creer que algo de este mundo fue capaz de hacer frente a su tecnología? No somos completamente ineptos como especie que conoces. Murmuró en voz baja. No es de este mundo. ¿Qué? Si bien hay ligeras modificaciones, el sistema de seguridad utilizado en esta escuela parece estar configurado casi idéntico al utilizado en mi propio sistema. Reiji lentamente tomó lo que el alienígena había dicho, antes de centrarse finalmente en la implicación. ¿Nezu es un extraterrestre? Seré honesto, cuando describiste a tu especie como humanos, pensé que tenía una apariencia un poco más similar. No es la especie de mis creadores. Ese no estaba destinado a vagar libremente, y en su lugar ser cosechado para su uso en nuestros sistemas tecnoorgánicos. ¿Algo vestido? ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Preguntó con mórbida curiosidad. La mayor parte de la tecnología en mis sistemas se utiliza incorporando habilidades extraordinarias. Pero esas habilidades requieren un cerebro orgánico para operar. Hay ciertas especies de mamíferos en el mundo natal de mi creador que podrían empalmarse fácilmente con habilidades, y se cultivan e implantan con habilidades, para que sus cerebros puedan ser removidos e implantados en mis sistemas. Como creativo. Finalmente respondió. Si bien el doctor había sugerido tales fusiones de tecnología y cuerpo, no había avanzado mucho, sino que se había centrado en la creación de Nomu. Pero era cierto que Quirks podía lograr cosas que la tecnología no podía tener esperanzas de replicar durante posiblemente siglos. Si hubiera alguna manera de agregar un Kirk a la tecnología, avanzaría las cosas a pasos agigantados.
Si superas todo el problema de pegar cerebros en frascos. No es que le importara personalmente. Entonces, ¿cómo escapó una de estas pequeñas criaturas a tu alcance? Le preguntó al alienígena. Usted no necesita conocer dicha información actualmente. ¿En serio, te estás poniendo labio apretado ahora? Reiji se quejó. ¿Qué pasa? ¿Demasiado avergonzado como para admitir que te equivocaste en alguna parte? Incluso los supervillanos como yo se equivocan de vez en cuando, no hay daño en admitirlo. Suficiente. Necesito un medio para recuperar uno para todos, a pesar de esta interrupción. Como uno familiarizado con la ubicación, ¿cómo puedo confirmar que el usuario está realmente allí? HMM. Reiji tomó otro sorbo mientras reflexionaba sobre la pregunta del alienígena. Si Uya no pudo ser infiltrado electrónicamente, entonces la única manera es físicamente. Pero no podría llegar a Japón por un día o dos al menos. E incluso entonces, la Wall seguiría activo. Nezu nunca aprobaría que entrara, y solo atraería la atención de la rata hacia él. Si tan solo tuviera un ejército de soldados que pudiera seguir perfectamente sus órdenes de investigar la escuela. Oh, espera. Se formó una sonrisa en sus labios cuando comenzó a formarse un plan. Al doctor no le gustaría, pero habría que hacer sacrificios. Siempre podrían hacer más tarde. Creo que tengo justo lo que necesitas, mi buen amigo extraterrestre. Por favor, elabore. Reiji comenzó a explicar el trabajo del doctor. Un colega mío tiene un ejército de criaturas sin sentido, sentado y esperando órdenes. Si bien tienen problemas con la precisión, enviarlos de cabeza a la defensa de los Estados Unidos debería ser más que suficiente para sacar a Nezu y One for All de su agujero. Todo lo que necesito es proporcionar una dirección IP, y usted debe ser capaz de remoto en el sistema de control de Nomu y dar un comando. ¿Qué son exactamente estos soldados? ¿Drones automatizados? Después de debatir por un momento, decidió ser honesto. Son cadáveres humanos que han sido rellenados con múltiples quirks y luego programados para seguir comandos de voz. Hubo una pausa antes de recibir una respuesta. ¿Qué método creativo para crear unidades de manejo de múltiples capacidades? Tendré que tomar una de estas unidades para estudiar antes de partir. Sure, adelante. Reiji regresó con una risa nerviosa. Así es, esta es una IA alienígena a la que le gusta cosechar los cerebros de los animales y pegarlos en las máquinas. ¿Por qué le importaría algo así rápidamente? Sacudió la información relevante sobre los sistemas del doctor y se preparó para la cama. Pronto, el usuario de One for All será expulsado, y él estaría en camino a Japón. El Nomu corriendo salvaje a través de Japón podría complicar las cosas y eliminar su capacidad de usarlos como un ejército de fuerza, pero seguirán sus instrucciones en caso de emergencia. Simplemente podría ordenarles que se detengan después de un tiempo una vez que haya ganado suficiente control sobre las masas en pánico. Ah, sí, los sonidos de un plan que se une. No puedo ver que podría descarrilar mis movimientos en absoluto. A la mañana siguiente, Reiji Shigaraki se despertó e inmediatamente comenzó a mirar las noticias restantes dentro de Japón, listo para ver los titulares de monstruos inhumanos recorriendo Japón, solo para encontrar algo completamente diferente. Superpowered adolescente y famoso vigilante vs. Pandillas y monstruos en el centro de Naruata. Era una publicación en el foro en línea, y contenía en su mayoría solo unas pocas imágenes borrosas, aparentemente suministradas por niños presentes en el incidente. Uno de ellos fue el tiroteo militar en un grupo de Nomu, que no debería haber podido llegar allí tan pronto, otro de Nezu y un anciano luchando contra lo que parecían ser pandilleros, quien también tenía quirks, y una imagen final de un joven adolescente herido con un traje de héroe dañado, con lo que parecía ser la hija de David y Elda acurrucándose sobre él. Bueno, esto fue ciertamente inesperado, Reiji pensó mientras miraba el artículo, leyéndolo una y otra vez. Por lo tanto, un grupo de niños fueron atacados en el camino a la UA por unos pocos Nomu, 3 pandilleros, y un hombre con el pelo blanco largo. Y todos tenían múltiples quirks. Bueno, dame color sorprendido. Parece que alguien se ha estado metiendo la nariz donde no pertenece. Sin embargo, esto hará las cosas más difíciles. Miró la imagen final de nuevo. Del joven que corrió al peligro y luchó contra un villano con su quirk, a pesar de ser inexperto. Un joven increíblemente cerca de alguien cercano a Olmigati viajando con Nezu. De un niño que actualmente está siendo atacado por un villano peligroso y desconocido. Parece que nuestro objetivo es enjuagar el out tuvo éxito. Y ahora solo hay un lugar al que pueden correr. Y sucede que tengo ciertos amigos allí. Reiji se sonrió a sí mismo.
Con Japón siendo tan peligroso, me pregunto si podrían llevarnos allí también. Siempre quise visitar Island. Siguiente capítulo. Amigos en lugares altos. Capítulo 22. Trabajando a tu manera. Hola, aquellos de nosotros que todavía estamos con nosotros. Han pasado 11 días desde el extraño evento que nos quitó a aquellos con quirks, y todavía no ha habido ninguna palabra de ningún gobierno restante sobre lo que causó algo de tal magnitud. Reiji Shigaraki escuchó la radio mientras aceleraba por la carretera vacía, con la esperanza de recopilar tanta información como pudiera. Fue muy afortunado de que el inglés fuera uno de los idiomas que se había molestado en aprender correctamente antes de recibir ese kirk políglota. Incluso Díaz. ¿No podrías haberme liberado más rápido? Se quejó en voz baja. Escanear los 10.000 millones de individuos recolectados para coincidencias genéticas tomó una cantidad significativa de tiempo. Puedo imaginar. Dibujó a la voz robótica en su cabeza, todavía tratando de acostumbrarse al monitoreo constante del extranjero. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había tenido el poder sobre él así, y ya lo estaba volviendo loco. En otras noticias, el estado de Nevada ha hecho una declaración esta mañana. La radio continuó, y Reiji volvió su atención a ella nuevamente. Está pidiendo a todos los que puedan que se dirijan a la franja, donde se ha establecido un centro para proporcionar suministros y necesidades garantizados. Si es demasiado joven o no está seguro de cómo llegar allí, llame a la línea de ayuda que no sea de emergencia y la asistencia se enviará en breve. Se ha hecho otra declaración para los turistas, alegando que están en conversaciones con los respectivos gobiernos para que los que están atrapados en tierras extranjeras regresen a sus hogares lo antes posible. A más les gusta entregar la responsabilidad a otros. Reiji dijo en diversión. De cualquier manera, ese debería ser mi boleto fuera de aquí. Estoy bastante seguro de que Las Vegas está por delante de todos modos. Entonces, ¿regresarás a tu país de origen? Lo haré. Tengo muchos planes para continuar, y la pérdida de mi kirk no es más que un pequeño revés para ellos. He estado trabajando en este plan durante más de un siglo, después de todo. Explicó con orgullo. El análisis de su información genética indica que ha existido desde el aumento exponencial de las habilidades extraordinarias. Su capacidad para absorber otras habilidades le había permitido alcanzar un nivel de poder no proyectado durante algún tiempo. Asintió, con una sonrisa en su rostro. Sí, lo había hecho. Pero me temo que eventualmente habría llegado a un límite en mi kirk. Una misa crítica, como usted dice, donde ya no podía almacenar más quirks, o solo usar un cierto número de ellos a la vez. Sus heridas por Olmigt habían hecho aún más evidente que había un límite para su cuerpo viejo y viejo. Incluso con las partes dañadas de su cabeza curadas, todavía era un usuario de kirk de primera generación. Incluso con un kirk tan increíble como el suyo, sin duda habría sido más fuerte en un cuerpo más acostumbrado a quirks como hoy en día. Originalmente había planeado actualizarse a través de Tomura, mientras usaba sus emociones para tomar One for All al mismo tiempo. Pero con los acontecimientos recientes, se había evitado una nueva oportunidad. Y sería tonto no explorar todas las vías. Un buen amigo mío creó algo llamado Kirk Singularity Theory cuando Quirk surgió por primera vez, donde planteó la hipótesis de que eventualmente estos poderes se volverían tan fuertes y complicados que el cuerpo humano no podría manejarlos, lo que resultaría en destrucción. ¿Había alguien que llegó a esa conclusión cuando aparecieron las habilidades por primera vez? Hubo. Él confirmó. Entonces su especie puede haber sido más sabia de lo que inicialmente les había dado crédito. ¿A uno de sus pueblos se le ocurrió la teoría también? No. Si lo hicieran, entonces podría no haber tenido ningún propósito para mi existencia. Mencionaste que eras una inteligencia artificial de algún tipo, ¿no? Pensó en la introducción de los extranjeros a él y a Olmigt. ¿Cuál fue exactamente el propósito de su creación y cómo se relaciona con la singularidad Kirk? Después de unos momentos de soledad, la voz de su contacto extraterrestre respondió. La especie que me creó fue bastante similar a la suya. Mamíferos bípedos en un planeta con una biosfera diversa, bendecidos con una mayor inteligencia que les permitió prosperar y extenderse a través de él sin restricciones. La tecnología finalmente evolucionó, continuando su expansión a una tasa exponencial. Pero cuando comenzaron a alcanzar las estrellas, comenzaron a aparecer anormalidades en toda la población. Pelucos. Reiji lo adivinó. Correcto. Estas habilidades extraordinarias aparecieron en toda la población sin explicación, permitiendo hazañas que desafiaron su comprensión del mundo.
Pero fue aceptado rápidamente como la siguiente etapa de la evolución de la especie, y pronto el aumento del poder de estas habilidades se convirtió en el foco de la sociedad. Se realizaron pruebas con energía extraordinaria, programas de mejoramiento y otros experimentos para llevar este nuevo desarrollo a su límite. Entonces, ¿los de Kirk fueron aceptados más rápidamente en su sociedad? Reiji reflexionó. Supongo que no es una gran sorpresa. La causa principal del colapso en el amanecer de Quirks eran en realidad muchos factores que existían mucho antes que ellos. Problemas ambientales, crisis energéticas, disparidad récord de ingresos. La humanidad misma cambiando era simplemente el punto de inflexión que rompió la sociedad que se había construido en ese momento. Sus observaciones son precisas. Sin embargo, es la prosperidad de mi creador la que demostró su caída. Con todo el enfoque movido a estas habilidades, crecieron rápidamente hasta el punto de que cada habilidad individual podría dar forma a las reglas del mundo. Se habían convertido en las mismas deidades que una vez habían adorado como una especie infantil. Especularon lo que traería la próxima generación, pero nunca llegó. Y así, se alcanzó la singularidad. Hacer nacer nuevos seres resultó imposible. La tensión resultó ser demasiado, tanto para la madre como para el niño. El poder que se había reunido había alcanzado la misa crítica, lo que resultó en una descomposición completa de su especie. Los intentos de usar máquinas artificiales para hacer crecer la próxima generación también fallaron, ya que ninguno podría contener su poder. Los pocos que lograron nacer salieron braindead, abrumados por su propia habilidad. ¿No tenías forma de debilitar o eliminar a los Quirks? Seguramente esa capacidad de manipulación genética podría hacer el truco, preguntó Reiji. La información genética relativa a las habilidades se había extendido tanto por sus cuerpos que simplemente eliminarla sería imposible. Las mutaciones excesivas se habían extendido por todo el cuerpo, y la parte del cerebro relacionada con el uso de las habilidades se había vuelto tan importante que los intentos de cambiarla causaron la muerte cerebral. Reiji estaba repentinamente muy feliz de haberse asociado con Garak para investigar la singularidad Kirk. Si ese hombre alguna vez encontró un camino de regreso a él, estaba duplicando, no, quintuplicando su presupuesto. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Y cómo entras en eso? Él preguntó. Al final, desarrollaron los dispositivos de almacenamiento personal, como el que contiene su especie. Se sellaron en éxtasis, mientras que yo y las otras unidades nos fuimos a planetas similares para comenzar a experimentar el efecto de las habilidades. Espera, ¿estás diciendo que hay otros planetas por ahí que tienen vida con Quirks? Su curiosidad se despertó de repente. Debería haber, según nuestras observaciones. La distancia entre estos planetas habitables es grande, sin embargo, y la comunicación directa con las unidades estacionadas allí es inviable. Requeriría el uso del motor Warp para alcanzar en un tiempo razonable. Fascinante, ¿había otros planetas con Quirks? No pudo evitar preguntarse si podía llevarlos con All for One, a pesar de no ser humano. Las posibilidades eran tentadoras. Una vez que llegué a este planeta, comencé a usar lentamente la manipulación genética para empujar a su especie a despertar habilidades. Tomó muchos siglos de manipulación, pero los rasgos requeridos finalmente surgieron para permitir una propagación prominente de las habilidades. Así que esas historias de abducción alienígena tenían algo de verdad después de todo. No pudo evitar reírse. Pensé que la razón por la que ese tipo de cuentos se extinguieron fue porque Quirks hizo la vida real mucho más interesante, pero supongo que fue simplemente porque terminaste con tu trabajo. Esa es una de las razones. Reiji atrapó la pausa en la respuesta del alienígena. Claramente había más en la historia. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar una nueva línea de preguntas, un sonido de división de oídos resonó en su cabeza. BBZZTT. Ga. ¿Qué demonios? Casi se desvió de la carretera cuando un sonido como televisión estática de repente llenó su cabeza. Era como si el alienígena hubiera cambiado al canal equivocado. Hola. ¿Perdiste la recepción? Hubo silencio en la cabeza de Reiji, y se detuvo por un momento. A medida que el silencio continuaba, levantó una mano, sintiendo una nueva sensación a lo largo de ella. Se acercó a ese sentimiento, y un patrón rojo de doble hélice apareció a lo largo de él. ¿Esto es manipulación genética? Miró su ahora brillante mano en interés. Podía sentir el poder de alterar su propio cuerpo en la punta de sus dedos. La capacidad de cambiarse por completo de la manera que desee. Pero no estaba seguro de por qué de repente tenía el control.
De repente, la estática se cortó, y las hélices rojas de la manipulación genética desaparecieron con ella. Apologías para la pausa en la conexión. Así que incluso los Quirks tienen problemas de conectividad, parece. ¿Qué pasó? Casi me salí corriendo del camino, ¿sabes? Se quejó con el parásito recién regresado en su cabeza. Parece que los habitantes de esta nación han reunido una fuerza para atacar las instalaciones centrales cercanas. Intentaron usar un pulso electromagnético para interrumpir mis sistemas, pero fue una interferencia menor. Sus fuerzas serán destruidas a fondo en breve, así que ignore la interrupción. Los Estados Unidos saben dónde se guardan todos. Y si la base de extraterrestres está cerca, entonces tengo una sospecha furtiva de que sé exactamente dónde está. No pudo evitar sonreír. Sería el rey de todos los clichés, pero tendría todo el sentido. Pero eso ni siquiera fue lo que encontró más útil sobre la reciente interrupción. Tenía acceso a la manipulación genética. Fue solo por un momento, pero mientras el alienígena estaba tratando con el EMP, podría haber usado el Kirk. Parecía que el alienígena estaba usando el monitoring Kirk para evitar también el uso de otros Quirks. Pero si perdiera conexión, entonces ese bloque se levantaría. Muy fascinante. Esto funcionaría bien en sus planes. Todo lo que necesitaría es enviar la señal correcta, y tendría solo la apertura que estaba buscando con ese Kirk increíblemente versátil. Pero primero, necesitaba recoger algo importante para usarlo. Después de conducir por un tiempo más, Reiji se encontró en la tierra del juego, Las Vegas. Un rápido recorrido por el Strip le permitió ubicar el refugio, y un soborno rápido le proporcionó una suite de lujo en el complejo en lugar de una sala común, a diferencia de la chusma. Mientras se sentaba y se bañaba en la vista de la franja vacía de abajo, la voz del alienígena gritó una vez más. Parece haber una complicación en la recuperación de este uno para todos Kirk. ¿Oh? ¿No estaba allí cuando volaste tu ovni? Le preguntó descaradamente al alienígena cuando se volvió hacia la nevera, buscando algo para saciar su sed. Finalmente podía comer y beber fuera de un tubo, y quería disfrutarlo. No puedo ahorrar mi único volante para su recuperación hasta que se haya confirmado la ubicación del objetivo, ya que actualmente es responsable de defender la instalación. En cambio, intenté infiltrarme en su red en línea primitiva para confirmar la ubicación del objetivo digitalmente, pero me he encontrado incapaz de violar la seguridad de este UA. Reiji hizo una pausa en su descorchado del vino que encontró. Oh. Entonces, ¿la rata puede poner una defensa decente contra la IA extraterrestre? En realidad estoy impresionado. ¿De quién es esta rata de la que hablas? Ah, supongo que no sabrías de él. Permíteme explicar. Vertió un vaso lentamente, antes de continuar su explicación. Nefu es bueno, no estoy seguro de lo que es. Pero es una criatura que de alguna manera logró abrirse camino para convertirse en el director de la mejor escuela de héroes de Japón. Es una especie de animal con un Kirk que hace que su inteligencia sea mucho más allá de la de los humanos que lo rodean. De su descripción, ¿debo asumir que este Nezu no es humano? No. Es una especie de mamífero, pero nadie ha encontrado nada más allá de eso. El molino de rumores es que fue el producto de algún experimento loco en los Estados Unidos, así que dudo que incluso califique como una sola especie. Explicó, tomando un pequeño sorbo antes de recordar algo. Espera, si no es humano, entonces habría sido llevado junto con todos los demás con un Kirk. El dispositivo de captura se configuró para apuntar solo al Homo sapiens que produce energía extraordinaria, o específicamente, a aquellos que comparten un cierto porcentaje de los marcadores genéticos esperados. Oh, bueno entonces. Reiji tomó un sorbo extra largo del vino antes de soltar un profundo suspiro. Solo sabía que eso significaba que Nezu todavía estaba cerca y seguramente le causaría problemas. La mayoría de la gente probablemente no pensaría demasiado en su alter ego que aparece después de un año sabático de 5 años, pero esa rata juntaría 2 y 2 demasiado rápido. Y si estuviera protegiendo al actual poseedor de uno para todos, serían casi inalcanzables. No esperaba encontrarme con este tipo de situación. ¿Es realmente tan difícil creer que algo de este mundo fue capaz de hacer frente a su tecnología? No somos completamente ineptos como especie que conoces. Murmuró en voz baja. No es de este mundo. ¿Qué? Si bien hay ligeras modificaciones, el sistema de seguridad utilizado en esta escuela parece estar configurado casi idéntico al utilizado en mi propio sistema. Reiji lentamente tomó lo que el alienígena había dicho, antes de centrarse finalmente en la implicación. ¿Nefu es un extraterrestre?
Seré honesto, cuando describiste a tu especie como humanos, pensé que tenía una apariencia un poco más similar. No es la especie de mis creadores. Ese no estaba destinado a vagar libremente, y en su lugar ser cosechado para su uso en nuestros sistemas tecnoorgánicos. ¿Algo vestido? ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Preguntó con mórbida curiosidad. La mayor parte de la tecnología en mis sistemas se utiliza incorporando habilidades extraordinarias. Pero esas habilidades requieren un cerebro orgánico para operar. Hay ciertas especies de mamíferos en el mundo natal de mi creador que podrían empalmarse fácilmente con habilidades, y se cultivan e implantan con habilidades, para que sus cerebros puedan ser removidos e implantados en mis sistemas. Como creativo. Finalmente respondió. Si bien el doctor había sugerido tales fusiones de tecnología y cuerpo, no había avanzado mucho, sino que se había centrado en la creación de Nomu. Pero era cierto que Quirks podía lograr cosas que la tecnología no podía tener esperanzas de replicar durante posiblemente siglos. Si hubiera alguna manera de agregar un Kirk a la tecnología, avanzaría las cosas a pasos agigantados. Si superas todo el problema de pegar cerebros en frascos. No es que le importara personalmente. Entonces, ¿cómo escapó una de estas pequeñas criaturas a tu alcance? Le preguntó al alienígena. Usted no necesita conocer dicha información actualmente. ¿En serio, te estás poniendo labio apretado ahora? Reiji se quejó. ¿Qué pasa, demasiado avergonzado como para admitir que te equivocaste en alguna parte? Incluso los supervillanos como yo se equivocan de vez en cuando, no hay daño en admitirlo. Suficiente. Necesito un medio para recuperar uno para todos, a pesar de esta interrupción. Como uno familiarizado con la ubicación, ¿cómo puedo confirmar que el usuario está realmente allí? Reiji tomó otro sorbo mientras reflexionaba sobre la pregunta del alienígena. Si Uya no pudo ser infiltrado electrónicamente, entonces la única manera es físicamente. Pero no podría llegar a Japón por un día o dos al menos. E incluso entonces, la Wall seguiría activo. Nezu nunca aprobaría que entrara, y solo atraería la atención de la rata hacia él. Si tan solo tuviera un ejército de soldados que pudiera seguir perfectamente sus órdenes de investigar la escuela. Oh, espera. Se formó una sonrisa en sus labios cuando comenzó a formarse un plan. Al doctor no le gustaría, pero habría que hacer sacrificios. Siempre podrían hacer más tarde. Creo que tengo justo lo que necesitas, mi buen amigo extraterrestre. Por favor, elabore. Reiji comenzó a explicar el trabajo del doctor. Un colega mío tiene un ejército de criaturas sin sentido, sentado y esperando órdenes. Si bien tienen problemas con la precisión, enviarlos de cabeza a la defensa de los Estados Unidos debería ser más que suficiente para sacar a Nezu y One for All de su agujero. Todo lo que necesito es proporcionar una dirección IP, y usted debe ser capaz de remoto en el sistema de control de Nomu y dar un comando. ¿Qué son exactamente estos soldados? ¿Drones automatizados? Después de debatir por un momento, decidió ser honesto. Son cadáveres humanos que han sido rellenados con múltiples quirks y luego programados para seguir comandos de voz. Hubo una pausa antes de recibir una respuesta. ¿Qué método creativo para crear unidades de manejo de múltiples capacidades? Tendré que tomar una de estas unidades para estudiar antes de partir. Sure, adelante. Reiji regresó con una risa nerviosa. Así es, esta es una IA alienígena a la que le gusta cosechar los cerebros de los animales y pegarlos en las máquinas. ¿Por qué le importaría algo así rápidamente? Sacudió la información relevante sobre los sistemas del doctor y se preparó para la cama. Pronto, el usuario de One for All será expulsado, y él estaría en camino a Japón. El Nomu corriendo salvaje a través de Japón podría complicar las cosas y eliminar su capacidad de usarlos como un ejército de fuerza, pero seguirán sus instrucciones en caso de emergencia. Simplemente podría ordenarles que se detengan después de un tiempo una vez que haya ganado suficiente control sobre las masas en pánico. Ah, sí, los sonidos de un plan que se une. No puedo ver que podría descarrilar mis movimientos en absoluto. A la mañana siguiente, Reiji Shigaraki se despertó e inmediatamente comenzó a mirar las noticias restantes dentro de Japón, listo para ver los titulares de monstruos inhumanos recorriendo Japón, solo para encontrar algo completamente diferente. Superpowered adolescente y famoso vigilante vs. Pandillas y monstruos en el centro de Naruata. Era una publicación en el foro en línea, y contenía en su mayoría solo unas pocas imágenes borrosas, aparentemente suministradas por niños presentes en el incidente.
Uno de ellos fue el tiroteo militar en un grupo de Nomu, que no debería haber podido llegar allí tan pronto, otro de Nezu y un anciano luchando contra lo que parecían ser pandilleros, quien también tenía quirks, y una imagen final de un joven adolescente herido con un traje de héroe dañado, con lo que parecía ser la hija de David y Elda acurrucándose sobre él. Bueno, esto fue ciertamente inesperado, Reiji pensó mientras miraba el artículo, leyéndolo una y otra vez. Por lo tanto, un grupo de niños fueron atacados en el camino a la UA por unos pocos Nomu, 3 pandilleros, y un hombre con el pelo blanco largo. Y todos tenían múltiples quirks. Bueno, dame color sorprendido. Parece que alguien se ha estado metiendo la nariz donde no pertenece. Sin embargo, esto hará las cosas más difíciles, miró la imagen final de nuevo. Del joven que corrió al peligro y luchó contra un villano con su quirk, a pesar de ser inexperto. Un joven increíblemente cerca de alguien cercano a Olmigati viajando con Nezu. De un niño que actualmente está siendo atacado por un villano peligroso y desconocido. Parece que nuestro objetivo es enjuagar el out tuvo éxito. Y ahora solo hay un lugar al que pueden correr. Y sucede que tengo ciertos amigos allí. Reiji se sonrió a sí mismo. Con Japón siendo tan peligroso, me pregunto si podrían llevarnos allí también. Siempre quise visitar Island. Siguiente capítulo. Amigos en lugares altos.